Hola, muy buenos días, amigos de Deporte UNAM. Bienvenidos a una nueva emisión de los valores del juego limpio en la afición deportiva. El día de hoy, para mí es un honor, como siempre, estar moderando esta mesa el día de hoy, precisamente con dos grandes expertos en el tema. Estaremos charlando sobre la gestión de emociones en la afición deportiva y con dos personas y dos personalidades expertos, como decía yo, en esta materia. Les damos la más cordial bienvenida y por supuesto agradezco la invitación, que hayan aceptado la invitación eh, a la licenciada Magdalena García. García, ella es integrante de la barra feminista, psicólogo social por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Investigó para su tesis el tema desarrollo de la inteligencia emocional en niñas y niños en edad escolar. También es egresada de la carrera de Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Azcapotzalco. Bienvenida, licenciada Magdalena, es un gusto tenerte. Muchísimas gracias por la invitación. Y muchas gracias por estar. También tenemos la participación del doctor Rodríguez. Él es experto en funciones cerebrales, procesos cognitivos y emociones, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, doctor en neurofisiología por la Universidad de Albert Lewin de Friburgo. Bienvenido, doctor Rodríguez. Muchas gracias por su participación y su asistencia el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Bien, y pues estamos por iniciar este programa. Pues bueno, vamos a iniciar de lleno y me gustaría iniciar preguntándole al doctor Rodríguez, eh, qué son las emociones? Todas las vivimos, todos lo sentimos, pero técnicamente, científicamente, ¿qué son las emociones y qué rol, qué papel juegan en nuestra vida, doctor? Sí, es una pregunta que es muy importante porque la damos por alto, ¿verdad? Aparentemente solamente vivimos el día a día y no nos ponemos a pensar exactamente qué es esta parte de las emociones, para qué sirven. Vamos a decir que últimamente, tomando como pretexto, se ha dado énfasis un poco en tratar de entenderlas, dadas las películas, ¿no? Que han Mm, surgido y que nos tratan de ejemplificar qué son las emociones. Lo primero que tenemos que decir es que las emociones no son exclusivas de los humanos. Muchas especies también tienen emociones. No sabemos si sean tan complejas como las de nosotros, pero se sabe que, por ejemplo, nuestras mascotas podemos ver que tienen estados emocionales, animales salvajes, etcétera. En nosotros, las emociones cumplen papel muy importante, por ejemplo, para la sobrevivencia. Si nosotros nos fijamos en un tipo particular de emoción, que sería el miedo, por ejemplo, nos está protegiendo de no exponernos a situaciones de riesgo. Si nos fijamos en otra emoción, como sería la ira, podría ser también que en un momento dado tenemos que responder para poder protegernos ante una amenaza, etcétera. Es decir, las emociones en general son respuestas que tiene nuestro cuerpo y nuestro cerebro, ambos, para prepararnos ante situaciones especiales. Debemos de estar preparados para poder afrontar riesgos o poder afrontar situaciones que queremos que sean importantes. Una de las situaciones que yo suelo comentar es que las emociones también funcionan como cuando estamos estudiando y ponemos un marcatextos, ¿verdad? Que queremos resaltar algo. Las emociones nos ayudan a resaltar información de lo que estamos viviendo día a día y nos van a mantener esa información como algo destacado, como algo que debemos de tener presente, ¿verdad? Tenemos una división general. Son cuestiones muy generales en donde suele decirse que hay emociones positivas y emociones negativas. Bueno, ujú. simplemente puede ser emociones positivas como la alegría, ¿verdad? Sentir gozo, etcétera, o negativas como la ira. Digo, existe toda una clasificación de las emociones en algunos lugares, ¿verdad? Algunos expertos dicen que tenemos las 6 emociones básicas y en otros se hacen enumeraciones de hasta 50 tipos de emociones. Es decir, todavía no tenemos un consenso claro de qué entra en el cajón de las emociones y qué no, pero en términos generales podemos decir
nos ayudan a interactuar, nos ayudan a resaltar información, nos ayudan a protegernos y algo que es extremadamente importante. Los humanos somos eminentemente emocionales, es decir, mucho, casi un 80% de nuestra interacción es a través de esta generación y de este intercambio de emociones. Entonces es muy importante este punto para nosotros, ¿verdad? Claro, doctor. Y bueno, entenderlo y entender que pues somos emociones casi todo el tiempo. Y cuando lo trasladamos al campo pues del deporte, del entorno deportivo, en cualquier ámbito donde se pueda empezar a, a vivir la experiencia del deporte, pues entonces entendemos muchos de los comportamientos que podemos vivir en atletas, en entrenadores, en los papás, en los compañeros, y por supuesto en algo resulta fundamental y que a veces dicen que sin ellos no existiría el deporte. Yo no sé si es real o no, pero pues la afición. La afición Ujú. vive a través de las emociones por lo que estamos entendiendo. Y yo le preguntaría a Magda, doctor, ¿cómo, como en su rol de aficionada, ahorita nos vas a platicar un poquito de la barra feminista, Magda, licenciada Magda, cómo interactúan desde este enfoque como expertos en emociones? Pues tú lo vives, es diferente tener un poco más de conocimiento de las emociones y cómo interactúan en nosotros que las personas que a lo mejor no tienen este conocimiento. Pero ¿cómo lo vives tú, estas emociones que surgen en un entorno deportivo desde el enfoque de una afición, como integrante de una barra femenil, que consideramos a las barras totalmente emocionales? No sé si lo son o no, pero ¿cómo lo vives, Magda? ¿Cómo se viven las emociones en diferentes situaciones y contextos dentro del deporte, sabiendo que pues, el deporte trae momentos de sufrimiento y momentos de felicidad y a veces de aburrimiento y de todo, ¿no? Todas las emociones están en juego. Pero Magda, platícanos, ¿cómo lo vives? ¿Cómo se viven las emociones desde la barra feminista, por ejemplo? Sí, claro. Pues es que mira, yo creo que hay una cosa muy importante que hay que resaltar de esta barra, ¿no? Uh Justamente, -huh, esta barra tiene una ideología, es que es feminista. uh -huh. Y al ser también un colectivo y tener esta ideología, pues creo que hay una conciencia. Entonces, Sí, esto siento que es lo que nos hace diferentes de a lo mejor de otras barras, ¿no? Sin demeritar también, ¿no?, las porras de otros equipos, pero es lo que nos puede dar como ese plus de la conciencia, de que sí, evidentemente todas somos súper emocionales, pero hay esta conciencia, eh, de sobre todo el respeto. Entonces, creo que se conjuga esta parte, ¿no? Este emocional, de los valores, de la ideología, que nos puede llevar a esta parte en donde nos vemos como diferentes, porque sí, si bien experimentamos diferentes emociones como barra, como persona, que apoyamos a un equipo o no, o solamente estamos presenciando, porque justamente, ¿no? O sea, la barra no es una barra que apoye exclusivamente a un equipo. Como ya se mencionó, me parece que el lunes, ¿no? También tuvieron uh participantes -huh, aquí, de la barra feminista, entonces explicaban esa parte, ¿no? Yo puedo decir que le voy a un equipo, le voy a las Tuzas, pero he vivido más partidos de otros equipos, o sea, aquí en la ok. ciudad, pues es en CU, en el Azteca, en la Noria, y, y aún así puedo experimentar muchísimas emociones. Entonces, yo creo que tener esta conciencia como barra feminista nos ayuda a tal vez como a modular un poco mejor estas emociones, ¿no? Que pues, sí pueden ser tal vez de enojo, de frustración, de felicidad, de emoción, de euforia, pero creo que al tener esta conciencia como que nos hace diferentes, porque incluso una de nuestras consignas es este fútbol sin violencia, ¿no? Y creo que a veces las barras pueden llegar a tornarse un poco violentas, a llegar a situaciones violentas, porque no tienen a lo mejor como esta conciencia social y, y a lo mejor no es difícil también manejar emociones, o sea, no tienen como esta parte tan específica como lo tiene la barra feminista, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que sí nos hace diferentes a otras barras, sí experimentamos muchas emociones, pero creo que tener estas ideologías y estos valores
nos ayudan, ¿no? También de cierta manera a contener algunas, porque sí puedo decir también que nos hemos encontrado con integrantes que también en su momento, ¿no? No controlan de manera efectiva y sana ciertas emociones y sí han llegado a ese punto en donde a lo mejor se tornan un poco violentas, verbalmente, ¿no? Y ahí entra como también la función de la barra feminista, de digamos que reeducar, ¿no? Y llegar a esa conciencia social de decir, no, a ver, aquí es una barra diferente, tenemos estos valores y pues esperemos que los respeten y sobre todo que se hagan parte, ¿no? O sea, adueñen de esos valores. Entonces creo que de mi parte, vivir estas emociones en una barra feminista, porque yo la verdad nunca había ido a un estadio. Nunca había, o sea, a pesar de que siempre he sido muy pambolera y muy aficionada al fútbol, yo antes le iba al Cruz Azul, ¿no? El varonil, y nunca me permitieron ir a un partido, ¿no? Yo sí era como de, yo quiero ir a un clásico y así, nunca me permitían porque me decían que me podía pasar algo, que era un poquito pesado el ambiente, ¿no? Cuando tuve la primera experiencia con la femenil, sí fui con la barra, tuve la oportunidad de ir con la barra. Entonces, pues tener esta experiencia, o sea, desde verla en televisión y presenciarlo, sí fue muy diferente. Y las emociones, o sea, creo que sí he vivido desde la tristeza, la euforia, la frustración, pero creo que es importante, ¿no? O sea, que resaltar que cuando eres una persona que eres consciente de las emociones, a lo mejor no necesitamos tener como esta parte tan definida, ¿no? Como ya lo hizo el doctor, que ya nos dijo que son las emociones. eh, Simplemente saber que son inherentes al ser humano, que siempre lo vamos a estar experimentando porque los factores internos y externos, o sea, nos van a generar emociones. Entonces, saber que siempre van a estar ahí presentes, pero que hay una forma adecuada de canalizarlo y sobre todo una manera sana, ¿no? Eso hace la diferencia. Entonces, creo que, pues cuando tienes conciencia de ello, puedes vivirlo de diferente manera. Pero, pues bueno, como aficionada he vivido muchas emociones. Pues todas, yo creo que, no sé, Sí, creo. todo el repertorio que nos decía el doctor Sí. García, seguramente, perdón, Rodríguez, seguramente Magda, las hemos vivido, pero tocas un tema muy importante, Magdalena, conciencia y control, ideología. Bueno, yo no sé si todos tenemos esa capacidad de primero tener una ideología como pues, en el fútbol. Yo le preguntaría al doctor Rodríguez, Magda, que si será necesario profundizar mucho más. Digo, yo sé que no vamos a educar a toda la población, pero será una conciencia personal, un trabajo personal, doctor, que tengamos que empezar a hacer preguntarnos para qué voy al estadio, no sé si hablar de cuál será la filosofía, la ideología de que yo esté ahí para generar una conciencia, porque me hablan de conciencia y eso quiere decir que yo estoy consciente y empiezo a entender que vivo las emociones, porque si no lo conozco, ¿cómo las empiezo? No sé si hasta manejar, a regular, si van a estar Bueno, siempre en mí, las podré quitar o las tendré que regular. ¿Qué hacemos, doctor? Si tenemos que generar una ideología, una filosofía, ya me la están poniendo más difícil en la afición deportiva. Claro. Sí, creo que es importante aquí varios aspectos, ¿no? Lo primero, decíamos, ¿no? Somos eminentemente emocionales, ya nos está poniendo la licenciada unos ejemplos muy claros, ¿no? Eh, Somos seres que en el momento de interactuar predomina la emoción. Y en este sentido nos sentimos, o sin saberlo, ¿verdad? O sea, de manera espontánea nos volvemos un tanto irracionales. Es decir, las emociones no están peleadas con la racionalidad, ¿no? Pero sí pueden desbordarnos y hacer que nuestra racionalidad, nuestro control se salga, ¿verdad? Se salga de borde. Por ejemplo, vamos a poner una cosa fuera del estadio. Se dice, cuando tenemos una emoción muy fuerte, no importa cuál sea, ¿verdad? Sea negativa o positiva, no debemos de tomar decisiones importantes. Esa es una regla. ¿Y por qué no debemos de tomar decisiones importantes? Porque nos va a ganar la emoción. Ok. Yo quiero comprar algo que es extremadamente caro, estoy exaltado, estoy emocionado
y si en ese momento no me freno, lo voy a comprar, aunque después me arrepienta, ¿no? O si estoy muy enojado, pues puedo agredir a alguien, puede pasar cosas malas y ya después me arrepiento. Es decir, es importantísimo el manejo de las emociones en el sentido de saber cuáles son mis límites, dónde es el respeto que vamos a tener con las otras personas y podemos disfrutar de nuestras emociones de manera libre, pero siempre conociendo esos límites. Ahora, combinarlo con filosofía, etcétera. Yo lo podría poner, no estoy diciendo que no se deba ni que no se pueda, sino lo podría decir, estamos empatizando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues nosotros por ejemplo, ¿quiénes son las personas más famosas del planeta? Pues personas en las que suelen generar un gran nivel de empatía o un gran nivel de odio, cualquiera de las Ok, dos cosas, ¿no? Es decir, no solamente la gente que tiene seguidores positivos son los más famosos, ¿no? También. claro. Entonces, por eso dicen, si no hay controversia, no se llama la atención. Si no se hace algo escandaloso, no se llama la atención. Y todo esto viene en los partidos, ¿verdad? Es decir, los jugadores, los equipos, y los seguidores, todo va llevando como una ola, ¿verdad? Como si fuera el mar, que nos va empujando. Y el problema, lo llamo problema porque no es tan fácil, ¿verdad? El control, es que estas emociones provocan cambios en nuestro cuerpo, provocan que se secreten hormonas. Y estas hormonas nos controlan definitivamente. Por eso estoy diciendo, no hay una relación tan íntima entre la emocionalidad y la racionalidad. No, Claro. están peleando justamente. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Encontrar el punto medio. ¿Cuál es la responsabilidad de los equipos? Que no se desborde esto. ¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades? Que evitar eso. Es decir, necesitamos puntos de contención, ¿verdad? Para que esto no vaya a salirse de control. Entonces, y encontramos entonces precisamente lo que bien nos decía la licenciada Magdalena, pues esta conciencia, este control que también hablaban. Este, gracias, doctor. Licenciada Magdalena, ya nos hablabas de control y de inclusive algunos ejemplos en donde pues algunos participantes podrían salir de esos límites. ¿Cómo le hacemos o cómo le hace esta barra? Porque la he estado siguiendo en los programas, he estado documentando un poquito y precisamente su filosofía es esa, ¿no? Un, un, inclusive decían apoyar no solo el deporte por el deporte, sino mucha parte nacen por la parte del fútbol, soccer femenil, mujeres apoyando mujeres, y entonces encontramos un espacio donde eh, las personas, las mujeres, van a encontrar un punto de referencia donde se pueden sentir identificadas. Hay mucha empatía. Sin embargo, pues las emociones, como nos dice el doctor, se pueden desbordar. ¿Cómo controlamos a nivel de barra pues el que de pronto alguien pierda ese punto de control, esa contención y se desborde? ¿Cómo le hacen? Porque ya hablaste de algunos ejemplos. ¿Cómo lo han solucionado? ¿Cómo lo anticipan? ¿Cómo lo previenen? Pues el tema de los reglamentos, las responsabilidades, los puntos de contención, me parece que van en gran sentido en prevenir que estas emociones se nos desborden. ¿Cómo le hace esta barra femenil para tener una participación pues libre de violencia en todos los sentidos, entiendo? Sí, sí, claro. Pues es que, mira, desde la psicología social, o sea, incluso se puede decir que es muy difícil poder controlar a lo mejor una masa en donde ya la emoción ya está desbordada. Es muy difícil controlar y creo que y existen, ¿no? Supongo que tienen por ejemplo, los estadios protocolos de seguridad. No sé qué tan efectivos sean, pero sí es muy difícil. Y creo que comentaba el doctor algo muy importante, ¿no? Yo diría que algo lejos de controlarlo es evitarlo, ¿no? Prevenirlo, Uh -huh. porque, como te comento, es difícil controlar porque se propaga. O sea, puede ser que a lo mejor una porra esté en conflicto, está a lo mejor con otra porra que esté al lado o arriba o algo así, pero esta situación se vuelve como un, como se contagia muy fácilmente, ¿no? O sea, tenemos neuronas espejos que también reaccionan y que bueno, entonces creo que esto pudo haber sucedido a lo mejor en este caso tan conocido, ¿no? De la afición de Querétaro y Atlas, en donde pues no se pudo manejar, es muy difícil y creo que lejos
te comento que de controlarlo se debe de evitar y una propuesta de mi parte como psicóloga social, pues creo que es que en el caso del fútbol, ¿no? Sobre todo, porque creo que es ahí donde se presentan en su mayoría este tipo de situaciones violentas, tanto verbales como físicas, es que los planteles también se comprometan, ¿no? Con las barras, para que las barras también se comprometan. Em, en experimentos sociales se ha comprobado que, por ejemplo, hay dos grupos, ¿no? Hay un grupo en donde solamente se le brinda información de lo que sí puede hacer y de lo que no puede hacer y por qué no. Y por qué sí y por qué no. Y hay otro grupo en donde se le hace partícipe, ¿no? No solamente se le brinda la información, sino también se generan acuerdos con ellos, por ejemplo, y se analiza, ¿no? El comportamiento de estos dos grupos y siempre en las personas que son partícipes, a lo mejor en este caso de generar acuerdos, siempre van a tener mejores resultados. En este caso sería que los planteles, ¿no? Atendieran a las porras de decir, bueno, a ver, nosotros les ofrecemos este espacio para ustedes, o sea, inevitablemente siempre va a ser para ustedes, aquí va a estar la porra, pueden venir, pueden apoyar con sus tambores, banderas y lo que quieran, ¿no? Pero nosotros a cambio de eso queremos, por ejemplo, evitar violencia, ¿no? Violencia física y verbal. ¿Qué proponen? ¿No? Entonces, hacerlos partícipes, las personas nos comprometemos más cuando nosotros mismos generamos acuerdos, ¿no? Claro. Porque yo lo estoy diciendo, o sea, yo estoy diciendo que sí o que no, y que yo no lo cumpla, pues puede sonar como ahí, un poco absurdo. Entonces, más que controlar, o sea, tener como un protocolo para poder controlarlo, es como evitarlo, ¿no? Claro. Porque sí, Y, es y difícil está, y conseguirlo. claro, estoy entendiendo que se necesita sí tener un protocolo de prevención, porque escuché al doctor también hablar de reglas, de responsabilidades, y en esas responsabilidades también, licenciada Magdalena, entiendo que todos tenemos que formar parte de, no solo un grupo ejecutivo, directivo, que va a ser o policial, sino yo creo que repercute y cae en esa responsabilidad que hablaban en todos. Y de pronto se han identificado situaciones, Magda, eh, donde sabemos que va a haber caos o como poder anticipar a nivel de porra que las emociones se van a desbordar. Tenemos momentos críticos, identifican ustedes como aficionados momentos críticos donde ustedes podemos, bueno, todos, pero a lo mejor alguien que ya está más afinado en este ojo clínico de la situación, hay momentos que nos dicen, híjole, este es un disparador. Aquí si no se contiene en unos segunditos, esto es un caos. ¿Hay indicadores de algunas situaciones que pueden ser puntos de conflicto, Magda? Sí, claro. Yo creo que por lo menos yo como aficionada y siendo parte de una barra, sí, yo creo que inicia, ¿no? O sea, las emociones, o sea, van como de menor a mayor. eh, entonces creo que casi siempre la violencia inicia con violencia verbal, ¿no? Cuando vemos que aficionados están, como diciendo de cosas, diciendo groserías, podemos, ¿no? Saber que a lo mejor puede incrementar esa violencia. Afortunadamente no nos ha tocado como presenciar, ¿no? O sea, tanto que nos agredan a nosotros físicamente. A lo mejor sí en alguna ocasión, pues como que nos abuchean o algo así, pero no nos ha tocado presenciar como tal, o por lo menos a mí no me ha tocado que se peleen, ¿no? O sea, ya sea parte de integrantes de la barra o integrantes de otra barra. Entonces creo que mm, indicadores, pues sí sería un poquito esa parte, ¿no? Como la parte verbal, pero em, es que sí te das cuenta un poquito como esa parte Esa que empiezan, intuición, claro, se empiezan a decir y pues nosotros evitamos, ¿no? Incluso, o sea, nosotras no para nada intentamos ser parte, ni siquiera ser mediadores, ¿no? O sea, claro. sí hay veces que, por ejemplo, escuchamos que la afición le grita, por ejemplo, a una jugadora o incluso a la árbitra o a la DT o al DT, groserías. Y lo único que nosotros hacemos es no como dirigirnos tanto a esa persona,
pero sí gritamos nuestra consigna, que es fútbol sin violencia, ¿no? Bien. Entonces, pues de ahí nosotros desde nuestra trinchera, pues intentamos como calmar esa situación, pero no diré tan directamente, ¿no? Porque evidentemente yo creo que nos estaríamos exponiendo, también teniendo en cuenta que somos puras mujeres y disidencias y niñas o niños, entonces no nos exponemos a esa situación de riesgo. Claro, licenciada. Y bueno, y le preguntaría al doctor Víctor, ya sabemos, nos acaba de comentar el rol tan importante que tienen las emociones en nuestra vida. Eh, ¿Qué papel estará jugando la emoción en un aficionado, doctor, que va al estadio y que, pues muchos dicen, vengo a desfogarme o vengo a divertirme? Yo creo que ahí, pues cada cabeza es un mundo. ¿Y cómo juega este papel de las emociones en las personas? ¿O qué papeles o diversos papeles o funcionamientos puede tener las emociones en esa persona asistir a un evento deportivo y de alguna manera gritar algo que en un día normal no gritaría? No lo sé. Sí, por supuesto. Digamos que todos conocemos la historia de incluso de los romanos, ¿no? De, del Coliseo, de los circos Ujú. romanos, etcétera. Es decir, esto ha sido una necesidad que se descubrió desde civilizaciones muy antiguas, en donde se requería de espacios donde hubiera esta libertad para poder expresar, para poder identificarse, para poder manifestarse y sentir esta emoción, ¿no? Experimentar, digamos, la adrenalina, como se le dice comúnmente, el sudar, el jugar, etcétera, ¿no? Son espacios que son necesarios, ¿verdad? Cualquier tipo de reunión. Puede ser una reunión pequeña, ya puede representar un espacio donde se va a convivir y se van a intercambiar emociones más allá de la individual. Decíamos al Ujú. inicio, somos individuos netamente sociables y las emociones nos conectan. Ahora, ¿por qué se tiene que llevar a cabo? Pues porque probablemente no existan espacios, mucha gente puede ser que no tenga otros espacios, ¿sí? Podemos estar viendo personas que estén solamente en su trabajo o aisladas y de repente el fin de semana pues se van al estadio y ahí es donde van a tener esta posibilidad. Bueno, pues lo mismo sería, digo, guardando las proporciones, que si tenemos a la disposición un parque público, pues también podemos ir al parque, hacer nuestros ejercicios, etcétera. Es decir, son sitios que se brindan, ¿verdad? Y que son necesarios. Es decir, esto es bien importante. Por eso han existido y por eso puse este ejemplo, por milenios, digámoslo así, ¿no? Ahora, lo que decíamos, nosotros ya sabemos, decir, esto no es nuevo, que cualquier congregación de personas puede generar esta masa emocional, ¿verdad? Si estamos hablando Ujú. de conciertos, pues, ahí vamos a tener emociones. Estamos hablando de una protesta, vamos a tener Claro. emociones. Estamos hablando de un partido, vamos a tener otras emociones. Y es necesario que existan, así como lo estaba mencionando la licenciada, es necesario que existan redes de control. Es decir, no podemos ser todos una masa y solamente desfogarnos, ¿verdad? Necesitamos todo lo necesario para evitar esos riesgos, ¿no? Justamente. Y creo que hay que remarcarlo. ¿De quién es responsabilidad? De absolutamente todos. Por Claro. eso deben de existir reglamentos, por eso la policía se pone en sitios estratégicos, por eso se separan a las porras, por eso la entrada de un lado, la salida de otro, porque sabemos de antemano que esto va a estar presente. Es decir, Claro. no le podemos pedir a las personas que no lo hagan, porque el riesgo es potencial, y estoy diciendo desde hace un rato que es irracional. Ahora, una de las situaciones que sí preocupan y que pues sabemos que no van a resolverse es que todo esto se ve incrementado por el consumo de alcohol. Cuando Claro. nosotros estamos en esta emoción y hay un consumo de alcohol o sustancias de otro tipo, todavía la situación puede empeorarse. Porque
crece todavía más, ¿no? El control sobre las personas, sobre uno mismo, va a ser más pobre. ¿Por qué? Porque estas sustancias, en algunos casos, en el caso particular del alcohol, nos desinhibe. Y Ujú. entonces viene el caso que nos está diciendo, ¿no? Una persona que a lo mejor se siente reprimida por el estrés de su trabajo durante la semana, va al partido, sabe que puede gritar, pero también consume alcohol y entonces en un momento dado puede hacer cosas que ni siquiera él pensaba que podía hacer, ¿no? Entonces aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y de quién es responsable? Pues de las autoridades. Eso, pues, digamos, no es una responsabilidad directa del aficionado si le están ofreciendo eso ahí, ¿no? O sea, digámoslo así. Ok, y bien lo decías, compartir esta situación, bueno, es que nos lleva a un tema, doctor, donde nos toca una responsabilidad que es compartida, pero a nosotros nos va tocando una responsabilidad de conciencia. Eh, Podemos usar estos entornos de manera individual o colectiva, tal vez, como en el caso de una barra, donde sea un lugar o una situación donde nosotros aprendamos, digamos, sea una situación, un momento de aprendizaje, creo que deberíamos de estar muy conscientes de eso, si no, creo que no se da esa situación, pero encontraremos en esos momentos, en esos lugares, situaciones de aprendizaje para la propia persona. Bueno, sí, digo, el ejemplo que estaban poniendo, o sea, por fortuna no es tan frecuente que existan problemas fatales, por ejemplo, ¿no? Digamos, sí se dan por desgracia, y cuando se dan, se puede analizar cuál fue el problema que se generó, ¿verdad? O sea, qué es lo que falló. Pero, por ejemplo, vamos a poner algo menos extremo, ¿no? Una familia que asiste al estadio, un padre de familia, la mamá y van los hijos. ¿De quién es la responsabilidad en ese núcleo pequeño de cuidar, de enseñar, de decir, aquí tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, estas son las señales de riesgo? Pues de los padres, ¿no? Claro. Ahora, los adolescentes o jóvenes o las personas mayores que van y que dicen, bueno, yo soy responsable de mí mismo, bueno, pues hacer conciencia, ¿no? De que el riesgo siempre va a estar latente. Es más, hace muchos años, ¿no? O sea, todo el mundo recordará, digo, la gente de mi edad, ¿no? En el estadio de CU, Mm. pues hubo muertos porque cerraron una puerta y la gente se amotinó en uno de los túneles, etcétera. Es decir, son factores de riesgo, pues que por desgracia a veces se van conociendo en la práctica, pero todos tenemos que saber, bueno, si va mucha gente, nos esperamos para no salir. Si hay riesgo de pleito, pues entonces puedo esperarme para no ponerme. Es decir, sí se puede ser oportunidad de aprendizaje e identificar cuáles son todos los factores de riesgo, ¿no? Siempre para salvaguardar nuestra integridad y que no vaya a pasar a mayores. Por eso dije, forma parte de una red. Cuando nosotros ya no pensamos y nos comportamos como la masa, ahí es donde hay el mayor riesgo posible porque puede ser impredecible lo que ocurra, ¿no? Entiendo, doctor. Licenciada Magda, en estos escenarios, como experta en esta materia, en el tema social, eh, pues ya los decía el doctor, son escenarios, son momentos inclusive necesarios para una canalización y una catarsis. ¿Qué pasaría si no existiera estos espacios? Este, ¿Cómo sería la vida? ¿Sería igual? ¿Habría más violencia en las calles? No lo sé, me imagino. Este, alguna vez, si coartamos esos espacios de expresión, eh, ¿será contraproducente como psicóloga social? ¿Algún momento se ha planteado, se ha visto, se ha analizado? Porque en algún momento entiendo, yo también tengo mis años, hubo una prohibición de eventos masivos, si no mal recuerdo, ¿no? Yo todavía lo recuerdo por ahí, estaba muy joven, pero existían. Yo no sé si eso controló a la población adolescente, ¿no? O la exaltaba todavía más, no lo sé, Magda. Sí, creo que sí podría ser como, sí se podría presentar un mayor índice de violencia porque incluso no vamos lejos, ¿no? O sea, esta situación que nos llevó, que fue como todo lo contrario, ¿no? De la pandemia que nos llevó a encerrarnos en casa, tener, o sea, estar ahí contenidos, sí se presentaron mayores índices de violencia familiar. Entonces creo que
sí, sí, definitivamente sí aumentaría. Y, y pues digo, a lo mejor las personas no son como tan conscientes de que lo hacen de esa manera, ¿no? O sea, como que canalizan esas emociones o las situaciones a lo mejor que tengan ahí contenidas en estos tipos de eventos, ¿no? Como mencionan, puede ser un concierto, un partido de fútbol, algún otro deporte, en donde sin darse cuenta, simplemente lo canalizan, ¿no? Pues hasta cierto punto de manera sana, como menciona el doctor, sí, evidentemente el alcohol es un factor muy importante que puede alterar esta parte, ¿no? Y que evidentemente pues sí puede llegar a descontrolar, porque la verdad es que sí se vende mucho alcohol, por lo menos en los estadios de fútbol, sí he visto que se vende mucho alcohol. Y sí, Sí, creo que claro. sí es un factor muy importante también que las autoridades y que todos los planteles tengan muy en cuenta. Claro, y ahorita que han hablado de factores de protección, de prevención, doctor, pues en algunos lugares, como ya decía Magda, hay prevención. En algunos estadios es el primer tiempo, hablando de fútbol, soccer, y después dicen, ya no se vende después del segundo tiempo. Pero eso, bueno, no nos gusta o no le gusta a la afición porque escucho, voy con el amigo, los que están abajo, arriba, y regresan enojados, ya no me quisieron vender, pero eso hace que antes del primer tiempo ya compren toda la caja para tener reserva del segundo tiempo. Aquí la pregunta sería eh, no nos gusta que nos controlen las emociones, por lo que estoy entendiendo. Tampoco me gusta ese sentido de prevención. Ay, no, ¿cómo separan a las porras? ¿Cómo no dejan que se llene todo el estadio? O sea, como que de pronto ese límite también afecta emocionalmente al ser humano, ¿no? Sí, yo en realidad diría, no es tanto el límite. Sí, muchas veces nos sentimos coartados, ¿verdad? En nuestra libertad, en decir, pues yo quiero hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero bueno, o sea, tenemos que entender que vivimos en sociedad y que tenemos reglas, ¿no? El problema es un grupo, ¿verdad? Que generalmente siempre está bien identificado de personas que van originalmente, Uh es -huh. decir, su objetivo original es a pelear. Es decir, entienden que estos son áreas donde puede haber cualquier pretexto para la pelea, ¿no? Entonces, esos grupos son los que se deben de identificar mejor. Es decir, yo no estoy diciendo que toda la afición, con toda la gama, ¿verdad?, de personas que pueden existir ahí, sean propensos a la violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en la mayoría, como decíamos nosotros, si nos educamos, si entendemos las reglas, etcétera, pues ya vamos a seguirlas. Pero hay personas que no van a eso, definitivamente. Digo, lo Sí, conocemos desde hace mucho, ¿no? Hasta la cárcel han llegado, ¿no? Es decir, se sabía que incluso muchos de esos eran grupos delincuentes. O sea, que el fin de semana estaban en el estadio y entre semana pues estaban haciendo delincuencia. Entonces, así esas es. partes también hay que buscarlas. Yo creo que el aficionado promedio, el padre de familia, la familia que quiere ir a divertirse, entenderá cuáles son las reglas del sitio a donde va, ¿no? Y por qué existen esas reglas. Las personas que no pueden entender eso, o tienen un problema de desafío, ¿verdad? Desafío ante la autoridad, falta de respeto con el prójimo, y entonces también a las autoridades o a los grupos hay que tratar de, pues, identificarlos. Y pues no es que se les quiera prohibir, es que también debe de haber códigos, ¿no? En muchas Claro, ocasiones, no sé ahorita si sigue existiendo, ¿no? Se les hacía suspensiones, se les sancionaba por tanto tiempo, no podían entrar. Es decir, se ha tratado por muchas formas de tratar de que la persona entienda que este es un espacio, sí, de diversión, sí, de emoción, pero de respeto, ¿no? claro. Y pues lo importante es preservar, ¿qué cosa? Pues la salud y la vida, ¿no? Entonces, todo lo que ponga en riesgo la salud y la vida, pues vale la pena coartar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nos puede dañar, vaya. Por supuesto. Licenciada Magda, gracias, doctor. Eh, para ir dándole un poco de cierre a esta emisión, que ya se nos echamos 40 minutos, fue rápido. Magda, ¿qué consejo nos darías? ¿Qué consejo nos estarías dando a todos los que nos ven en esta emisión en vivo o grabada? Eh,
para pues salir emocionalmente bien librado en un estadio, en un evento en donde sabemos que las emociones se van a desbordar, para vivir, disfrutar y no sufrir el evento, que a veces no está en nuestras manos. Entiendo que hay condiciones que se pueden salir de las manos, no están bajo nuestro control, pero ¿qué nos sugieres como tú, licenciada Magda, como representante, parte de esta barra feminista? Bueno, pues yo creo que es mucho lo que he venido diciendo, ¿no? Tener esta conciencia social. Primero, yo creo que sí, de manera individual, para poder externarlo, para poder contagiarlo, ¿no? Y ser parte de a lo mejor de esta parte como positiva y buena de lo que es la afición, de lo que somos como afición, para poder no involucrarnos en situaciones de riesgo, no solamente a nosotros, porque si vamos acompañados, por ejemplo, de la familia, pues no exponer a miembros de la familia a una situación violenta, eh, tener siempre bien presente este valor del respeto, ¿no? Porque se presenta mucho esta situación en donde se les agrede mucho a los y las deportistas y creo que pues, o sea, vamos a apoyar, ¿no? No, otra cosa. Entonces creo que podemos empezar como desde uno mismo. De hecho, estaba yo checando como mis apuntes, ¿no? De lo que era la inteligencia emocional, que fue mi tesis, y siempre tengo muy presente algo que en lo particular me ayudó mucho, una frase que leí, o sea, así como abres el libro, está esa frase que me Ujú. gustaría compartir, no sé si lo puedo leer, Claro, Carlos. claro, Y adelante. creo que se pueden apropiar. Yo con esa cita, la verdad es que entendí mucho de lo que es la inteligencia emocional y creo que de ahí podemos partir como para ir avanzando en diversas situaciones, en diversos escenarios, para poder aprender a canalizar y manejar de mejor manera nuestras emociones. Y Claro, bueno, claro. la cita es, cualquiera puede ponerse furioso. Eso es fácil, pero Ujú. estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Aristóteles. Cuando yo Claro, leí esta parte, esta cita, la verdad es que me estalló, ¿no? O sea, yo dije, claro, ¿no? O sea, nosotros podemos desbordarnos de cualquier emoción, pero no siempre es adecuada la manera en la que la externamos, incluso con las personas con las que podemos canalizar estas emociones, ¿no? Entonces creo que una recomendación justo sería eso, ¿no? Iniciar con uno mismo, con esa conciencia personal de qué manera, de conocerse, sobre todo de conocerse, ¿no? O sea, porque a veces no, ni siquiera nos conocemos y hay que conocernos y reconocernos, de decir, sí, a claro. lo mejor cuando estoy enojada, suelo a ser violenta. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No? Tener otras opciones. Entonces yo creo que es importante esto y también pues no ser partícipes, ¿no? Si yo estoy viendo que a lo mejor hay una situación violenta en algún momento de la afición, pues sí intentar alejarme, protegerme, no ponerme en riesgo, ¿no? Porque como menciona el doctor, la verdad es que las emociones se contagian y sí es Ujú. difícil, era lo que también mencionaba, ¿no? Al inicio es difícil poder contener una masa, grande de personas que están así eufóricas. Y hay algo muy importante también, ¿no? Que hay que conocer, que es importante que me gustaría mencionar, porque creo que se puede entender como este tipo de fenómenos sociales. La culpa se divide. ¿No? Ujú. Entonces, no es lo mismo decir, es que a lo mejor en un caso extremo de una persona que esté ya al borde de la muerte o que haya sido, pues no sé, con graves heridas o que pues que fallezca, a decir, es que yo lo maté, a decir que fuimos todos, ¿no? Claro. Entonces es importante tener también presente esto, que la culpa se divide y que entonces pues es más fácil para ser partícipes, ¿no? En algún momento violento. Entonces creo que la conciencia social y la conciencia personal nos va a ayudar mucho a hacer una mejor afición. Conciencia y entender, y a veces no, no negarlo, porque qué difícil es hacer esa conciencia, ¿no? De pronto, Claro. ¿no? Es un mecanismo y un recurso también de adaptación, de no verme quién soy realmente, ¿no? Gracias, licenciada Magda. De nada. Doctor, pues, ¿qué nos sugiere para ya lo decía al inicio, esta regulación de emociones? Porque al final, pues bueno, estamos hablando de la afición, pero la afición antes de afición, pues, somos seres humanos, ¿no? Eh, ¿Algún consejo? Yo sé que no hay fórmulas mágicas en esto, pero
algunos consejos, algunas sugerencias para esa regulación emocional de manera individual. Sí, sí, justo ahorita que estaba mencionando esto, una persona que no sabe manejar sus emociones, no la va a saber manejar ni en su convivencia diaria, individual, con su familia, en su trabajo, en la calle y tampoco en el estadio. Es decir, no quiere decir que en un lugar se va a comportar una persona de una forma y en otro lugar se va a comportar de otra. Es decir, entonces lo que quiero dar a entender es, uno de los puntos más importantes es aprender a manejar nuestras emociones, conocer nuestras emociones de primera instancia. ¿Y dónde empezamos esto? Pues desde la niñez. Es decir, esto no es por generación espontánea que de repente ya tengo emociones y tengo que saber cómo manejarlas, no. Desde la familia se debe de empezar a tratar de hacer conciencia a nuestros hijos, cuáles son sus emociones, por qué se enoja, por qué está feliz, qué puede hacer, qué no puede hacer. Es decir, es un trabajo arduo, no es un trabajo simple. Ahora me van a decir, bueno, sí, yo ya soy adulto y pero pues no sé manejar mis emociones. Bueno, para eso existen terapeutas. Los terapeutas nos pueden ayudar al manejo de las emociones, a identificarlas. Muchas personas no saben que la reacción que tienen es una reacción emocional. Entonces, el terapeuta va a ayudar a decir, esto es una emoción y esto te está causando tal cosa y así lo puedes manejar. Es decir, todos tenemos herramientas que nos pueden ayudar a este manejo emocional para tener una mejor convivencia. Y la convivencia se va a expandir a todas las áreas de nuestra vida. Es decir, no solamente al fin de semana en el estadio, sino a todo. Entonces ese sería el mensaje que podríamos decir. Las emociones son algo importante, muy importante, marcan nuestra convivencia social en todas las esferas y debemos de aprender a identificar nuestras emociones y a manejar nuestras emociones. Claro, y bueno, entender que lo cerramos de esta manera, es responsabilidad de todos. Hablábamos desde la educación, desde la crianza, pero también en la responsabilidad individual. Ahora sí que no se vale decir así soy. Ujú. Hay una forma en la adultez, eh, podemos entender las emociones, podemos lograr equilibrar, siempre y cuando también estemos empeñados en hacerlo, ¿verdad? Qué interesante. Pues bueno, no hay más, se nos está yendo el tiempo, siempre quiero que duren mucho más estas charlas, pero yo les voy a agradecer, licenciada Magdalena García García, doctor Rodríguez, su participación, su asistencia el día de hoy, por supuesto, esperando en algún momento volverlos a ver y platicar de estos interesantes tópicos. No sin antes despedirnos, ya es un mensaje ya para la comunidad universitaria, recuerden que pueden participar en la promoción Premia al Juego Limpio o Premia Juego Limpio. Es una convocatoria, es un concurso para premiar a diferentes individualidades del deporte en este galardonado Premio al Juego Limpio. Hay una convocatoria que cierra el 25 de octubre a las 8 de la noche. Pueden consultar toda la información en las redes sociales de Deporte UNAM o en la página y el sitio web de deporteunam.mx. Entonces, participen en esta convocatoria, convoquen, soliciten ahí, lean la información en las redes sociales o en deporte.unam.mx. Pues sin más, yo agradezco su participación, de verdad que para mí es un honor tener siempre personas expertas, seres humanos, buenos seres humanos, accesibles, agradables y sobre todo participativos con la comunidad de nuestro país. Les agradezco mucho y pues nos vemos pronto. Gracias a todos. Gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.